Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo, nuestro Señor, te suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús, por los méritos de Cristo Jesús, que sufrió y derramó su sangre, es en su nombre que te rogamos que envíes a tu Espíritu Santo. Envíalo con poder, porque solo Él tiene el poder de despertar al que duerme un sueño de muerte, sin poder escuchar tu voz, sin poder ver al Salvador. Ven, oh Dios, y bendice nuestras almas, porque estamos muy necesitados, tenemos urgencia de que nos bendigas. Bendice desde el más pequeño hasta el mayor, dándonos interés sincero en el estado de nuestras almas, que nos importen las cosas espirituales y eternas más de lo que nos importan las cosas de esta vida. Bendice a tu pueblo y llama a los pecadores a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Cantar de los Cantares, capítulo 3. El Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 3. El número 12 de esta serie. Vamos a leer el versículo 11. Dice la palabra de Dios: salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. El Señor nos auxilia a entender su santa palabra y aplicarla a nuestra vida. Nosotros vamos a procurar meditar en este versículo y entender cuál es ese llamado a salir, qué es lo que se nos invita, o más bien a quién debemos ver cuando salimos. La coronación del verdadero rey. ¿Y cuál es ese día de la alegría del rey? El día de su desposorio. Esa palabra con que inicia este versículo, salir, es muy, muy importante. Es un llamado a dejar lo que estemos haciendo y irnos de donde sea que estemos y levantarnos para contemplar algo. Yo quisiera que recordemos todo lo que implica ese llamado a salir. La iglesia, la palabra iglesia, en el idioma en el que fue escrita en el Nuevo Testamento, que es el griego, koiné, es eclesia. No es una palabra bíblica, es decir, inventada por los discípulos o por Cristo. Es una palabra que ya se usaba en el mundo griego. Y tiene dos partes: ek, que significa salir, y la otra parte viene del verbo kaleo, que significa llamar. De manera que una eclesía era una reunión de personas que habían sido llamados a salir. Eso era básicamente, no importaba qué, no necesariamente era que se reunían a adorar,
pudieron reunirse por lo que sea, pero eran llamados a salir y reunirse. Eso es la iglesia. En la Biblia ese salir tiene mucho peso y mucha importancia. Recordemos algunas de las veces que en la Sagrada Escritura se le dice a alguien salir con urgencia. En Génesis 19:14, nada más lo hago referencia, los ángeles enviados por Dios a tener misericordia de Lot, de la familia de Lot que habitaba en aquella ciudad de Sodoma, le dice salid, porque esta ciudad va a ser destruida. Conocemos la historia relatada ahí en Génesis 19. Él sale a duras penas, ustedes deben recordar la historia. A duras penas sale con su esposa, con sus hijas, pero su esposa desatiende el llamado de los ángeles que había hecho: salid y no volváis a ver atrás. Eso significa algo, ¿no es cierto? No está ahí de casualidad. Hay un llamado a salir y a no volver a ver para atrás, porque a ella, por volver a ver atrás, fue convertida en una estatua de sal. En la profecía de Isaías, en el capítulo 48 y en el capítulo 52, Isaías ve hacia lo que iba a suceder mucho después del cautiverio de Judá en Babilonia, y le dice: salid de Babilonia, pueblo mío. Jeremías lo vuelve a recordar, Jeremías 51:45, salid de Babilonia, pueblo mío. Y eso tiene que ver con nosotros, porque lo hace de referencia el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y es lo mismo que leemos en Apocalipsis capítulo 18, cuando se le dice a los hijos de Dios: salid de en medio de Babilonia. Ese llamado a salir es importante. ¿Ha atendido usted ese llamado? ¿O está todavía usted ahí y no ha querido salir? Porque no se puede ver desde donde usted está. No se puede decir: no, yo desde aquí me entero. Voy a abrir la ventana de la casa y yo me entero de qué es lo que van a hablar. Y algunos viven de esa manera, sin salir, sin dejar el mundo, sin dejar el pecado, y piensan que pueden ser cristianos y que pueden contemplar, como veremos ahora, al Rey verdaderamente. La iglesia es una comunidad de pecadores, sí, pero que han sido llamados a salir y están convocados en el nombre de Cristo para adorar a Dios. Yo les ruego, presten atención a esto. Si lo olvidan, anótenlo, pero eso es lo que es la iglesia. Y hoy en día la iglesia se ha vuelto un montón más de cosas menos eso. Se reúnen a muchas otras cosas más, pero no a lo que aquí dice. Porque vean que dice: salir, entonces ella dice, y ver. Nosotros salimos de donde estamos y dejamos lo que sea que estemos haciendo, porque hay algo muy importante. Y más, no es algo, es alguien al que tenemos que ir a ver. Aquí en esta ocasión dice: ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio, el día del gozo de su corazón. Todos sabemos que es una corona, y lo que significa una corona es símbolo de soberanía. Este es el soberano, el que lleva la corona. Él tiene la autoridad. Y bueno, en la Sagrada Escritura nosotros vemos que el rey Saúl, el primer rey de Israel, tenía una corona, y cuando él murió, una amalecita, que fue el que terminó de matarlo, recuerden el relato,
toma esa corona y se la lleva a David. Eso está escrito en 2 Samuel 1:10. David después, en sus conquistas, una de las conquistas es Rabá, y dice la Sagrada Escritura que la corona del rey de Rabá era excelente, pesada, de oro con pedrería, según Samuel 12:30 lo describe, y dice la Biblia claramente, y aquella corona fue puesta sobre David. Conquista de un reino, conquista de varios reinos y tomar corona para el verdadero rey. Eso tiene un significado. Aquí ahora el que reina es otro. ¿Quién reina en su vida? ¿Quién reina en su corazón? La conversión se refiere precisamente a que usted se rinde ante el verdadero rey y que usted pueda decir, ya no reino yo, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo. Él manda aquí. Vuelvo a decir esto. Debemos dolernos del estado de las iglesias donde no parece que reine Cristo, sino la gente se hace lo que la gente le guste, se hace lo que la gente quiere. O votamos a ver cómo queremos hacer las cosas. ¿Quién es el rey? Esa es la conversión, y personalmente, individualmente, yo digo, ya no me voluntad. Aquí ahora reina Cristo y haré lo que sea su voluntad. En el caso de Salomón no hay un registro específico de una coronación como la que aquí se dice. Se dice que lo coronó en el día de su desposorio, pero Salomón como tal, su ungimiento por el profeta Natán y el sacerdote Sadoc fue en un lugar llamado Gihón, y eso se relata en el primer libro de Reyes 1:38. Dice que el profeta Natán tomó el cuerno y ungió, porque había un intento de usurpar ese reino. Un hermano suyo, Adonías, quería reinar, y eso es algo con lo que nosotros nos enfrentaremos. Siempre habrá esos intentos de suplantar al verdadero rey, y tenemos que irnos acercando. Ustedes saben cómo estamos interpretando este canto, porque esto tiene una enseñanza espiritual más importante que simplemente la relación entre el rey Salomón y la Sulamita. Nosotros aquí estamos entendiendo que cuando él dice salir con sellos de Jerusalén, hay una aplicación para nosotros. Y aquí ver al rey Salomón, pero nosotros no queremos ver a Salomón nada más. Jesús dijo, aquí hay alguien mayor que Salomón, refiriéndose a sí mismo. Jesús nos confrontó y dice, la reina del sur en el día del juicio se levantará y los condenará a ustedes, porque ella vino, dice, desde los confines. Vea lo que era antes hacer un viaje. Desde el sur, de muy lejos, pudiera ser que fuera Etiopía, no sé, no hay. Pero desde donde sea, hacer ese viaje tan cansado por con aquellos climas, por aquel desierto polvoriento, pero una cosa movía a aquella mujer: yo tengo que ir y verificar si es cierto lo que me han dicho, que hay un rey tan sabio y que tiene un reino tan impresionante. Quiero quedarme con la duda. Y ella hace todo ese esfuerzo. ¿Cuántos? No sé si semanas le tomaría, probablemente sí. Con aquellos camellos o lo que sea que viniera, seguramente que sí, hasta llegar a Jerusalén. ¿Y qué dice ella después? Ni la mitad de lo que se me dijo es la realidad. Esto sí que es impresionante. Un rey sabio, y que es esta maravilla de corte que tiene él. Y entonces Jesús dice, esa reina los condenará a ustedes en el día del juicio, porque ella vino desde los confines por ver al rey Salomón, y aquí más que Salomón, y no a nosotros. Entonces nosotros vamos a este texto y hablamos de la coronación de Salomón, y eso es solo el dato, pero estamos apuntados al verdadero rey
y a la coronación del Hijo de Dios, que es mucho más sublime. La coronación del Hijo de Dios es sublime. El Salmo 2:6 dice, Dios hablando de su Hijo Jesucristo, dice, yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Y ahí es cuando dice la Escritura, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo es hoy? Porque es que nosotros decimos de la eternidad del Hijo de Dios, porque siempre es hoy, en la eternidad, engendrado en la eternidad, y Él es puesto sobre el santo monte de Dios, dice, he puesto mi Rey. Tenemos que entender cuándo realmente podemos hablar de la coronación del Hijo de Dios. Y leyendo Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice así la Escritura. Pero vemos a aquel que fue hecho, él se volvió, no era, pero se hizo un poco menor que los ángeles, se hizo hombre. A Jesús, esta es la palabra, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Es después de su sufrimiento, muerte, y entonces en su ascensión, que Él es reconocido por principados y potestades y por todo lo creado como el Rey del universo. En su ascensión, Jesucristo vuelve a disfrutar, como dijo Él en su oración en Juan 17, al Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces no es que eso es a partir de ahí, antes tuvo esa gloria, vino temporalmente a este mundo y se despojó de esa gloria, y ahora vuelve a recibir una confirmación de quién es Él, el Rey. A nosotros nos falta mucho. Yo me siento así y preparando el sermón he sentido dolor en mi corazón de ver lo lejos que está nuestro concepto del Hijo de Dios. Hemos leído hoy, voy a leer para ustedes Apocalipsis 1:5. Jesucristo, ese es el Rey del que estamos hablando, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Él es Rey, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por todos los siglos. Amén. Y nosotros leemos de ese mismo Cristo en el capítulo 19, versículo 11, lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que con Él están son llamados, elegidos y fieles. Llamados. Salieron de donde estaban y vinieron a ver al Rey, y se rindieron ante este Rey, y son llamados, elegidos y fieles. ¿Está usted dentro de ese número?
No hay un número neutral. O usted está dentro de ese número o usted está dentro de los que pelean contra el Cordero y serán aplastados por la ira de Dios. Hoy leímos muy providencialmente en la Sagrada Escritura, en nuestra lectura continuada, que el apóstol Juan era un discípulo de confianza del Señor Jesús. Y leímos que dice, y aquel discípulo a que Jesús amaba estaba recostado. Qué confianza tan grande que tenía Jesús para estar cerquita de él y ver. Necesita un grado de confianza para hacer eso. Bueno, pues es el mismo que hizo eso. Si usted lee Apocalipsis capítulo 1, cuando él tiene una revelación de lo que el Hijo de Dios glorificado es, dice Apocalipsis 1:7, es el mismo que estaba recostado, les digo, dice ahora, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Por eso les decía que me llega al corazón nuestro concepto del Cristo glorificado tan bajo que tenemos. Aquí dice que él vio a Jesús y cayó como muerto a sus pies. Salir, ver al verdadero Rey. Y usted cuando ve al verdadero Rey, ¿qué siente? ¿Qué ha experimentado usted al ver a Jesús? Porque también leímos en la primera hora de la escuela dominical. Si usted vive en pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Porque verlo a él cambia la vida. Y si su vida no ha cambiado, usted no lo ha visto ni le conoce. Leímos ahí en Hebreos capítulo 2 que él fue coronado de un rey y de gloria por causa de su padecimiento. Todos los evangelios nos describen detalladamente el sufrimiento de Jesucristo. Y que Cristo fue coronado en burla, está descrito en Mateo 27, en Marcos 15, y yo voy a leer para ustedes Juan 19, del 2 al 5. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. El Rey de gloria. El Rey de gloria coronado de espinas. Salid, doncellas de Sion, mirad al Rey. No a Salomón. Tenemos que venir y salir y verlo coronado de espinas y entender por qué. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué ha causado esa coronación del Hijo de Dios con una corona de espinas en usted? ¿Ha hecho algún impacto? Salir, oh doncellas de Sion, y ver al rey Salomón. Nosotros hemos salido y invitamos a salir para ver al Rey del Rey.
y haberlo coronado primero de espinas por su culpa y por mi culpa. Primero usted tiene que verlas. Y cuando eso haga el efecto correcto, entonces usted se rendirá y entenderá. Él lleva una corona que le hace ser el Adonai. Como dice el Salmo, dijo el Señor a mi Señor. Dijo Jehová a mi Señor. Dijo Jehová a mi Adonai. Siéntate a mi diestra. Esa es la coronación del Hijo de Dios. Soberano y dueño del universo. El Salmo 24 nos dice así: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y es muy bello que hace esa pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Y yo les pregunto a ustedes, ¿saben quién es? Y él responde: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. En 1 Corintios 2:8 nos describe, dice, al cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si le hubieran conocido, dice 1 Corintios 2:8, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Es el mismo. Y no se dieron cuenta a quién crucificaron. Debe quedar muy claro en nuestra mente que si usted quiere ver a Cristo como realmente debe ser visto, tiene que salir de donde esté. Y Hebreos 13:13 nos dice unas palabras exactas que debemos obedecer. Hebreos 13:13. Salgamos pues a Él, a Jesús. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Pero la gente quiere una religión sin esta parte. ¿Qué es vituperio? Vituperio es la vergüenza, la burla que Jesucristo sufrió. ¿Está usted dispuesto a salir a Él? Salir. Ese salir, si es para usted, a usted se le dice: salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y ahí es cuando las promesas de Dios encajan, porque si usted está dispuesto a esto, también para usted habrá una coronación un día. Leímos, ¿verdad? Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reinaremos juntamente con Él. Pero no hay gloria y corona sin la cruz. Debemos aprender a admirar a Cristo. Es necesario que pensemos en Cristo como el Rey glorioso. Y por eso yo escogí este himno que apenas lo estamos aprendiendo. Pero si nosotros lo entendiéramos bien, nuestras almas van a ser bendecidas. Lo que cantamos ahora se lo voy a leer, porque tal vez esto que hemos leído de la Biblia nos abre un poco el panorama. ¿A quién venimos a ver aquí? Por la fe. Esto no es visible, esto es de fe, no es por vista, pero es real. Que no lo podamos ver no significa que no es real. Es lo más real que hay. Ved al hombre de dolores, santos, ved su gloria ya. Ante aquel que es victorioso, todo ser se inclinará. Coronadle, Cristo en triunfo reinará.
Eso es lo que dice la Escritura, que vendrá día donde toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, porque de esa manera es que Dios el Padre recibe toda gloria. Ángeles, ved sus trofeos, suya es toda potestad. En su honor retumbe el cielo, entronadle en majestad, coronadle a Jesús tributo da. ¿Cuáles son esos trofeos de Cristo? Habíamos leído hace un tiempo, Isaías 53:11 dice: será el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Todo verdadero cristiano se siente a sí mismo un trofeo de Cristo, un trofeo de la gracia. Yo que era lo que era, que parecía imposible que cambiara, Él me cambió. Un trofeo para Cristo. Y eso lo tiene que decir no solo el que estuvo hundido en los vicios, que pensábamos no hay esperanza para él. Eso lo tiene que decir cada creyente, hasta el que, y yo, que me sentía bueno y nunca sabía ni para qué era que predicaban tanto de arrepentirse, porque ni sabía que me tenía que arrepentir. Y Él me quebrantó el corazón. Era como imposible. Era como Nicodemo, ¿verdad? Que él se creía bueno, sabía la Biblia. Pecadores le befaron, después le insultaron, coronando al Salvador. Ángeles y santos le atribuyen el más alto honor. Coronadle, dad renombre al vencedor. Qué triunfantes los acordes, qué exaltada aclamación. El Señor de los señores, qué gloriosa es la visión. Rey de reyes, Cristo en su exaltación. Pienso que si nosotros tuviéramos entendimiento, no podemos cantar esto como nada. Porque hay algo que está ligado a nosotros de lo que estamos leyendo. ¿Ha sido usted uno de los que han salido a ver al Rey? Vean que este día dice: salid, oh doncellas de Sión, y ved al Rey Salomón por la corona con la que le coronó su madre en el día de su desposorio, el día del gozo de su corazón. Como les decía, esto no se describe en los Reyes o en Crónicas, pero parece entonces que hubo algún día especial de su boda en el que se dio esto, de que su madre dio este acto tan especial de coronación. Pero a ese día se le llama el día del gozo de su corazón. Voy a leer para ustedes Hebreos 12. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo puesto delante de él. Imaginemos entonces ese salir y ver, y lo que usted sale a ver es a Jesús llevando su corona de espinas, lastimado, avergonzado, pero Él es capaz de sufrir semejante maltrato porque Él está viendo más allá. Y Él dice: por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es el gozo de Jesús? El mismo del que les digo que habla Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá a aquellos a los que Él salvó, por los cuales derramó su sangre. Los verá. Y eso le dará gozo a su alma. Ese es el día que se describe aquí como el día del gozo de su corazón.
Ese día, la novia será presentada, como dice 2 Corintios 11:2, el apóstol Pablo dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por eso debe dolernos de eso, porque eso no es lo que vemos en la iglesia de Dios. No es una virgen pura que se presenta a Cristo, es una mujer mundana, contaminada del mundo, lo que hoy día se llama iglesia del Señor. Pero por eso es que estamos estudiando este tema, porque si nosotros entendemos bien quiénes somos, iglesia de Dios, vamos a caminar a la altura de lo que nosotros en realidad somos: la novia, la esposa del Cordero. Nosotros leemos esto tan precioso en el Apocalipsis. Así le dice el ángel a Juan: venga, yo le voy a mostrar la novia del Cordero, la desposada. Y le muestra aquella ciudad gloriosa, esa que representa a la iglesia. Nosotros hemos sido confrontados hoy y llamados a salir y ver. Pero tiene que salir, si no, no puede ver. ¿Ya salió usted de Babilonia? ¿O está todavía con un pie en este sistema mundano, en el pecado? No podrá así ver a Salvador. Y a Él es el que tenemos que querer ver. ¿Quiere usted verlo? La Biblia también nos dice en palabras de Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dice: al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y usted dice: ¿cómo vamos a ver al Espíritu Santo? Por la fe. Como el viento que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, dice Jesucristo, pero vemos su efecto. Así es con el que es nacido de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Cómo será aquel día final? ¿Será el día también de la alegría de su corazón, como es el día de la alegría del corazón de Cristo? Si usted no ha visto al hombre de dolores como debe verlo, no podrá ver al Rey como debe ver. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, clamamos a ti para pedirte que nos perdones, porque nosotros no valoramos suficiente lo que hizo Jesucristo tu Hijo. Y hoy pedimos entonces que nos perdones, nos limpies y que nos des por tu Espíritu Santo la capacidad de salir de donde sea que estemos para ver al Rey. El Rey que sufrió la vergüenza y el oprobio. Que nosotros atendamos hoy ese llamado, salgamos pues a Él, fuera de la puerta, llevando su oprobio, porque un día queremos estar a su lado. El día será el gozo verdadero y final de nuestro corazón. Haz la obra, Señor, que solo tú puedes hacer, y glorifica una vez más el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a prepararnos para el bautismo cantando un himno. A proyectar.
somos bautizados con el Salvador Jesús, al pecado somos muertos, hoy andemos en su luz. Quiero leer lo que dice nuestra confesión de fe acerca de esta ordenanza. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y en su resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo, para vivir y andar en novedad de vida. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Amén. Nosotros, hermanos, hemos sido testigos de lo que los hermanos expusieron a la iglesia, su testimonio de lo que el Señor ha hecho en ellos, y hoy entonces, en obediencia a lo que la palabra nos enseña, que todo aquel que creyere, esta es la evidencia entonces de lo que ha ocurrido internamente en ellos. Han muerto al pecado, pero ahora viven para Cristo, están unidos a Él por la fe, y públicamente en esta mañana van a dar testimonio de esto que ha ocurrido en ellos. Leer lo que dice Romanos acerca de eso, capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros entonces, le dice a los cristianos, andemos en vida nueva. Que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también procederemos en la de su resurrección. Amén. Vamos a proceder a celebrar la ordenanza. Hermano Jesús, en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por la profesión de fe que usted ha hecho en Él, yo lo bautizo, hermano mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermana Iris, en obediencia también al mandato de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo, y por la profesión de fe que usted ha hecho en Él, yo la bautizo, hermana mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Tatiana, en obediencia al mandato de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, y por la profesión de fe que usted ha hecho en Él, yo la bautizo, hermana mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque la salvación pertenece a Jehová. Hemos sido testigos, Padre nuestro, de lo que tú has hecho en la vida de nuestros hermanos, y hoy ellos, en obediencia a ti, dan públicamente ese testimonio de que ellos han muerto al pecado, se han unido por la fe a Jesucristo, y ahora con el auxilio de tu Espíritu Santo, uniéndose a una iglesia de acuerdo a lo que tú nos has mandado, deciden andar en novedad de vida para la gloria del único Dios verdadero. Guarda a nuestros hermanos, que ellos, Señor, sigan perseverando hasta el día en que tú vengas por tu iglesia. Te damos gracias porque este es un recordatorio, Señor, de cómo tú a muchos de los que estamos aquí también nos has salvado, nos has limpiado de nuestros pecados para la gloria de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén. Y hermanos, quedamos despedidos. Ahora en la tarde será la recepción de los hermanos.